Agradecidos con el Señor por su misericordia y por concedernos la oportunidad de poder estar compartiendo la palabra el día de hoy. Mis hermanos, déjenme decirles que el Señor en su soberanía ha permitido que sea así, y no con el propósito de que yo sea un erudito ni nada, sino todos tenemos el compromiso, todos debemos el compromiso a aprender de su palabra, y pues vamos a iniciar con un tiempo de oración y que sea el Señor dándonos el entendimiento. ¿Qué les parece, mis hermanos, si oramos juntos? Divino Padre Celestial, gracias estamos porque nos has permitido un día más de vida, nos has dado la oportunidad de poder estar de pie, de haber hecho nuestras labores, de haber podido remunerar para el beneficio de nuestros hogares, para los beneficios de nuestras familias. Y también, Señor, porque nos has dado la oportunidad de poder reunirnos el día de hoy. Has concedido, Señor bendito, el que podamos estar delante de ti en esta noche. Queremos, Señor, seguir en esa misma condición de alabar tu santo nombre, aprender de tu palabra. Señor, sé tú hablando por medio de este siervo inútil. Pues, Señor, solamente lo bueno que pueda salir de mi boca es lo que tú, Señor, has concedido. Permite, Señor, que mis hermanos también tengan esa disposición de escuchar, de aprender y de poner en práctica. Y de la misma forma como tú me has enseñado a mí, Señor, en este estudio, que también ellos puedan recibir un poco de lo que yo pueda compartir. A ti sea la gloria por siempre, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Pues bien, mis hermanos, bienvenidos una vez más. Estamos avanzando en este estudio de la palabra del Señor. Por alguna razón siempre hay un problema cuando tenemos algo nuevo, ¿verdad? Yo tenía anotado aquí, tenía algo en mis notas y de alguna manera no me funciona. Pero bueno, vamos a esperar que ahí está. Bueno, vamos avanzando. Terminamos el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. ¿Y cuántos tienen la revelación que después del capítulo 8 sigue el capítulo 9? Amén, ¿verdad? Sí, gran revelación, ¿no? Esto lo aprendí un pastor de Houston. Él siempre hacía esa broma. Estamos ahora en el capítulo 9. Vamos a tomar parte del capítulo 9. Yo espero que hayan, igual que yo, seguido la instrucción de nuestro pastor, que nos dijo que leyésemos todo el capítulo 9 para poder estar en contexto, para poder estar en el contexto de todo lo que este capítulo dedicado a un solo milagro. Está hablándose de un solo milagro. El evangelista dedica todo un capítulo a hablar de un milagro con un lujo de detalles, da muchos detalles, da mucha información en este capítulo. Aquí vemos que el Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿verdad? Algunos dicen, le devolvió la vista a un ciego de nacimiento. Espérame, no le devolvió la vista a un ciego, porque no la tenía. No le pudo haber devuelto algo que no tenía, ¿verdad? Y que tuvo y que se le quitó. Le dio la vista. Esta es la primera vez que se escucha en toda la escritura, la primera vez que se habla de un milagro de esta índole, un milagro de este tipo. Obviamente el Señor Jesús causó cierta controversia entre los líderes religiosos de ese tiempo cuando sanó a este ciego de nacimiento. Estos líderes estaban más interesados en cumplir la ley del sábado y la ley que ellos habían modificado, podría decirse así, que por el bienestar de alguna persona. Y el Señor Jesús iba a empezar a dar una enseñanza al respecto. Los fariseos, pues esos religiosos contemporáneos del Señor Jesús, se dedicaban decían ellos, ¿verdad? En sus ínfulas decían que ellos cumplían con la ley. Bueno, de hecho, ellos habían creado una serie de leyes complementarias a la ley del Señor, a la ley ya dada en el Antiguo Testamento, y que esa serie de leyes complementarias eran, rayaban a lo exagerado, rayaban a lo ridículo, podría decirse. Les voy a dar unos ejemplos que yo encontré. Fíjese, una de las leyes, ellos decían, por ejemplo, la ley de Dios dice, no trabajarás el día sábado.
Estamos bien. Ahora, espérame, definamos trabajo, ¿sí? Decían, ¿qué es trabajo? Bueno, trabajo es el esfuerzo que vamos a hacer, que se hace, esfuerzo físico, esfuerzo emocional, mental, etcétera. Y entonces empezaban a generar una serie de leyes, lo digo entre comillas, inventadas, básicamente. Una de ellas era, por ejemplo, que como era trabajo, levantar el peso de 2 higos secos. ¿Se imagina? 2 higos secos. Si conoces la fruta del higo, unas frutitas así, y ya secas, no pesan nada. No, pero levantar 2 de esos, el equivalente, no eran los higos en sí, pero el equivalente, eso era ya trabajo. No. Está pecando, está rompiendo con la ley del Señor el día sábado. Otro de los ejemplos que quiero compartirles es que prohibían, por ejemplo, que las mujeres se vieran en el espejo. ¿Por qué el día sábado? No, ¿por qué razón? Bueno, no vaya a ser que la señora se viera una canita y entonces, ay, voy a ir a buscar una pincita porque qué barbaridad. En eso pensaban, ¿sí? Y decían, no, ya va a generar trabajo y entonces está irrumpiendo, está quebrantando la ley del sábado. Prohibían, por ejemplo, que usasen algunos elementos o instrumentos que pudieran servir para ayudar a una persona que estaba accidentada. ¿Se imagina? ¿Hasta dónde rayaban? Que se preocupaban más por cumplir esas leyes que por ayudar al prójimo. Y en fin, hay muchos ejemplos, como hablando de que si se va pues a tomar un medicamento, está bien, tome vinagre, tomaban vinagre como medicamento, pero no hagas gárgara, porque eso está prohibido. Parece risible en nuestros tiempos, pero era así. Y esas eran las cargas que tenía el pueblo. De esas cargas, y el Señor Jesús fue cuando les dijo, a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y entonces ellos pensaban que muchas de las enfermedades eran causa del pecado. ¿Y ustedes qué creen, hermanos? Ustedes me dirán, vamos a hacer esto como el pastor ha hecho también, que vamos a hacerlo más dinámico, más participativo. Esta es una clase, no es un sermón, ¿verdad? Es una clase participativa, así que de cualquier manera preguntas, comentarios, siempre son buenos, siempre nos alimentamos los unos a los otros, ¿verdad? Con la palabra. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Si todas las enfermedades son causa del pecado, son fruto del pecado, hermano. Bueno, si nos vamos a lo que la palabra enseña, pues no realmente, aunque hay muchas que sí provienen de tal manera de que, por ejemplo, he sabido de ciertos estudios que han hecho que hay madres que tienen enfermedades venéreas, por ejemplo, y cuando conciben el feto, pues ellas transmiten esa enfermedad al feto. Entonces, si vemos en la pregunta que le hacían los discípulos, aunque se descuidaban tanto del hecho de que el Señor, en este caso el ciego, necesitaba ayuda, se estaban enfocando más en que como que fuera más importante saber quién fue el que pecó, si el papá o ellos, pero no hacían también eso porque hay muchas enfermedades que sí derivan. Por ejemplo, hay niños que nacen con discapacidades, a veces, creo que todos somos adultos acá, a veces cuando se llega el hombre, la mujer, a veces ciertos de ellos toman o hacen drogas o cosas así. Entonces, lastimosamente, a veces todo eso influye para que la criatura o el bebé, en este caso el feto que se va a concebir, para que todo eso vaya influyendo y al final de cuentas puede ser o ha sido a veces que nacen con ciertas discapacidades. Pero vemos claramente que según le dice el Señor Jesucristo, que no había pecado ni el ciego ni sus padres, sino que él era así o estaba de esa manera para que la gloria del Señor o la gloria del Padre fuera glorificada por el Hijo al hacer esta sanidad. Entonces, para mí, aclarando, para mí, o según vemos en la palabra del Señor, no todas las enfermedades provienen del pecado, aunque hay muchas enfermedades que son consecuencias de nuestros hechos. Así es, justamente está bien dicho lo que el hermano nos acaba de compartir. No todas las enfermedades lo son, no todas las enfermedades son causa del pecado. Algunas
sí son consecuencia de una vida pecaminosa, como acaba de mencionarlo nuestro hermano Alex, y otras tienen un propósito para disciplinar al hombre, con un fin específico, que Dios en su soberanía. Otras son para demostrar la gloria de Dios. Tenemos que entenderlo de esa manera también. Pero todas tienen algo en común. Todas tienen algo en común, que están dentro de la soberanía de Dios, que es quien las va a usar a su antojo y con diferentes propósitos. Vamos a entrar en materia, vamos a leer de largo los versículos del 1 al 12 y después lo regresamos y nos vamos deteniendo poquito a poquito. ¿Qué les parece? Leemos, yo les leo y ustedes me siguen con su vista. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Bueno, vemos que la ceguera en esos tiempos era algo muy común. La ceguera y la ceguera de nacimiento era también muy común. También era muy acostumbrado, como en estos tiempos también, que los ciegos, no todos, pero muchos ciegos, los ciegos acostumbran a mendigar. Se dedican a eso. No podían hacer más otras cosas más que mendigar, pedir, solicitar limosnas. También vemos que vamos a ir viendo que los fariseos aquí estaban haciendo todo un caso teológico de esta situación. Vemos también que los discípulos mismos están haciéndose esas preguntas ya, de pronto ya estaban como más maduritas en el conocimiento, de acuerdo a las enseñanzas que el Señor ya les había estado dando, y ellos pues ya se sentían como maduritos y ya pensaban en sí, a ver, pensemos a ver, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo está esto? ¿Verdad? Ya haciéndose muy conocedores. Pero el Señor Jesús tenía un plan diferente y les iba a enseñar algo diferente. Vemos aquí, como dijimos antes, que ellos tenían esas costumbres, esa creencia de que algunos tenían enfermedades porque eran producto del pecado, como lo dijimos. Otros creían que inclusive que el bebé ya podía pecar antes de nacer inclusive. Es más, algunos creían hasta en la reencarnación. Decían que no, pues este está pagando lo que la otra vida ya había pecado. Pero vámonos a ir por partes, ¿verdad? Vemos en los versículos 1 y 2 donde el hombre es sanado y que los discípulos le hacen la pregunta al Señor Jesucristo. Y dice, otra vez, versículos 1 y 2 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Haciendo recordatorio otra vez, el Señor Jesús, quiero hacer mención de esto porque es un tanto importante, que cuando terminó el capítulo 8, vimos que el Señor Jesús pasó de largo ante aquellos que lo querían apedrear, ¿verdad? Que lo estaban atacando y que pues querían hacerle ese daño. Pero el Señor Jesús, otra vez, el apóstol Juan narra en este inicio del capítulo 9 también que el Señor Jesús pasa. Y vemos aquí la tranquilidad del Señor Jesús a pesar de las situaciones, las circunstancias vividas. Él fue atacado, fue perturbado, no.
no fue perturbado. Él tenía un espíritu noble, un espíritu lleno de paz, conociendo pues quién es y también a qué había venido al mundo, ¿verdad? Él no fue perturbado, como dije, a pesar de esa confrontación y de ese ataque casi mortal que le estaban haciendo estos líderes religiosos y todos aquellos que lo estaban atacando. Él fue agraviado, fue atacado con frecuencia, pero nunca fue alterado en su carácter. Y eso lo tenemos que tener, por eso lo quería mencionar, porque eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros para ponerlo en práctica en nuestras vidas. En que pasamos situaciones difíciles, a pesar de que somos confrontados por otras personas, somos atacados, somos burlados, que mejor miremos de dónde viene la paz, de dónde viene la calma y que quién es el que nos sostiene, ¿verdad? Como dijo Spurgeon, ¿verdad? Dijo, una de las cosas dignas de ser notadas en el carácter de nuestro Señor es su maravillosa tranquilidad de espíritu, especialmente su maravillosa tranquilidad en presencia de los que juzgaban mal, de los que lo insultaban, de los que lo calumniaban. Pensamiento que debemos poner en práctica nosotros también. Vemos también en lo que estábamos leyendo que el ciego probablemente él estaba pregonando que era ciego de nacimiento, ¿verdad? En su discurso, por decirlo así, de que está pidiendo como para convencer a la gente, no, pues yo nací ciego, ayúdeme, porque de otra manera los discípulos no hubiesen podido decirle por qué nació ciego, ¿sí? Ahí viene la pregunta. De por qué es que por qué es que nació ciego, ¿verdad? Ellos consideraban de pronto una especie de enigma, un enigma sin resolver. Ellos no mostraron interés por ayudar al ciego. ¿Cómo no le dijeron al Señor Jesús, mira, Señor, sánalo? Ellos ya habían visto milagros en el Señor Jesús, pero no le dijeron a él, Señor, sánale, dale la vista, ni nada. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que el ciego no está pidiendo la vista. Tenga eso en mente. Pero aquí el Señor Jesús les iba a llevar en un camino diferente. Él les iba a llevar, iba a hacer ese rompecabezas teológico a un lado y lo que iba a hacer es ayudar al ciego. Y es que tenemos que aprender también nosotros de esto, que no es tarea de nosotros, ¿verdad? Andar preguntándonos, andar de pronto hasta criticando, especulando a veces que por qué, mira el hermano, que por qué no llega, que por qué llega así, que por qué se comporta así, que por qué la hermana se viste de esta manera, en lugar de mejor es tiempo lo gastamos o lo invertimos en practicar misericordia, hacer actos de bondad, de amor. Así nos enseña la palabra, ¿verdad? Entonces, pues, se oye duro, pero seamos menos criticones, seamos más prácticos, ¿verdad? Y usemos más el tiempo en llevar el pan de vida, su evangelio, a aquellas almas perdidas, aquellas multitudes hambrientas, que aunque no lo saben, pero sabemos que están hambrientas y necesitadas de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. Con frecuencia sospechamos que donde hay más que una víctima ordinaria, hay más de un pecador ordinario. Y esto pasaba también con los amigos de Job, ¿verdad? Le pegaron unas criticadas a Job y pues salieron trasquilados porque pues los que estaban equivocados eran ellos. Y nosotros también en muchas ocasiones no estamos lejos, no estamos mejor que los amigos de Job. Hasta aquí, hermanos, algún comentario para pasar a los otros versículos. ¿Algún comentario, alguien? Hermano Alex. Sí, cuando estaba investigando un poco sobre este tema que se iba a tocar ahora, me llamó la atención que también ellos en ese tiempo manejaban un dicho, un pensamiento que ellos traían, es que la ceguera provenía de una enfermedad que llegaba a la persona, a la madre en este caso, por transmisión transmisión sexual. Entonces ellos tenían ese pensamiento también y lo podemos denotar ahí un poquito por la pregunta que le hacen, no importándole, como dice usted, la situación del joven en este caso, le importó más de saber
saber quién había pecado. Entonces puede ser, será que para ese tiempo tenían ellos pensaban de esa manera, que la ceguera, o la mayoría de veces que eran ciegos las personas, o que quedaban ciegos, eran tal vez porque habían pecado de una manera, haciendo relaciones con las relaciones sexuales. Sí, gracias hermano, gracias por la aportación. ¿Alguien más, hermano? Sí, ¿Pastor? una de las cosas que podemos saber aquí, que Jesús siempre quería enseñar algo, una verdad espiritual, ¿no? O sea, porque cuando nosotros vemos la ceguera, lógico, es tinieblas, o sea, la persona no puede ver, no percibe, hay unas tinieblas, y ahora de nacimiento él no conocía la luz, y cuando decimos la luz, Jesús mismo lo declara. Nuevamente vuelve a decir en un versículo más adelante, terminando, yo soy, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, cuando vemos esto, estamos viendo que el ciego nació de nacimiento, y si vamos a Ezequiel, capítulo 18, nos habla, no lo voy a leer, está un poco largo, no sé si lo traen en sus apuntes, pero habla acerca del alma que pecare morirá, y habla acerca, vino a mi palabra de Jehová, solamente leo el primero y el segundo. ¿Qué pensáis vosotros, lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, con respecto a esto, aquí otra vez vemos lo que venimos hablando, ¿no? De siempre confrontar a Jesús, agarrarlo en algo. ¿Quién pecó, pues? ¿Él, los padres o bien? Entonces, siempre hay que ver el lado de la enseñanza espiritual. Por eso Jesús recalca acerca de que Él es la luz del mundo. Él vino a ser la luz para este ciego, y bueno, sé que va a exponer más la clase, pero quería denotar esa parte. Si usted sigue leyendo, todo el capítulo 18 habla acerca del justo vivirá, y el hijo del impío de un justo morirá, pero más adelante dice, el hijo justo de un impío vivirá, el hijo justo. Entonces, en esta situación, el ciego, pues, estaba en tinieblas en una parte, pero vino Jesús, y de una u otra manera se le presentó, que venimos hablando tiempo atrás, Jesús es la luz del mundo, pero lo queremos ver en el sentido, ahí se manifestó un milagro natural y vivo, ¿no? Pero Jesús ve más adentro, una ceguera espiritual, que con los que siempre estaba luchando tenían una ceguera, tenían algo que no podían ver. Es un pequeño. Amén. Muchas gracias. Muy enriquecedor, muy enriquecedor. Cuando vamos juntando todas esas piezas del rompecabezas, ¿verdad? Vamos entendiendo más lo que el Señor nos quiere decir, y vamos poniendo más en práctica, porque vamos comprendiendo, vamos asimilando. Los versos 3 al 5, continuamos. Ya estamos en el punto número 2 que quiero expresar, que quiero compartir acá, donde Jesús responde a la pregunta, pero le puse así como que la responde, pero sin responderla. Versos 3 al 5 dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Subraya eso, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, subraya otra vez, no es pecado subrayar la Biblia, luz soy del mundo, ¿no? Es lo que acaba de mencionar nuestro hermano, que el Señor Jesús es luz. Y dice, el Señor Jesús estaba haciendo con claridad, que estaba diciendo que la ceguera del ciego, pues de este hombre ciego, no fue provocada por un pecado específico. No fue provocada por un pecado específico, ya sea de él o de sus padres. Él no dijo eso. Y es que los defectos y las tragedias, otro tipo de tragedias que algunas veces se debe a la conducta pecaminosa de los padres, como acaba de mencionar nuestro hermano Alex. Sí, es cierto. Sin embargo, con más frecuencia, y en el caso del que estamos hablando ahorita, es simplemente debido al pecado, ¿verdad? Y a nuestra condición caída de términos generales. No es debido a un pecado específico, en el caso que estamos tocando ahorita. El pecado de Adán fue el que estableció el principio de la muerte y la destrucción, ¿verdad? Asociada con el mundo. Y desde entonces hemos estado lidiando con este caso.
El Señor Jesús dijo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿verdad? Hablando en este caso de este ciego, Jesús lo que les está diciendo es que hasta la ceguera en él está dentro del plan de Dios. Y es para que las obras de Dios se manifiesten en él, en esa persona. Pongámonos a pensar por un momento cuando este ciego era niño, ¿sí? Y le preguntaba a su mamita, mami, ¿yo por qué soy ciego? ¿Y por qué yo no miro? ¿Por qué yo no logro? ¿Y qué me pasó? Su mamá de pronto no tenía ni siquiera la respuesta, o no tenía una respuesta concreta cómo decirle por qué. Probablemente no le daba una respuesta. Pero el Señor Jesús está aquí, está explicándoles que el Señor, que Dios quiere trabajar a través de esa situación, en esa situación. Entonces él lo que hizo fue cambiar la idea de el por qué, ¿verdad? Porque esa fue la pregunta, el por qué, o quién, pero quiso cambiar la idea del por qué a la idea de qué puede hacer Dios con todo esto. No significa, y quedemos claro aquí, ¿verdad? No significa que Dios hizo esto de forma deliberada, como que lo provocó de que cuando niño, que nazca así cieguito para cuando crezca, yo tener el poder y de mostrar mi gloria. No, nada que ver. Eso sería más bien, ni siquiera pensarlo, hasta siquiera pensarlo sería tentar contra o calumniar contra el carácter de nuestro Dios, ¿verdad? Pero lo que sí significa es que Dios dejó o permitió pasar un desastre en la ceguera cuando este niño, para que cuando ese niño creciese y que se volviese hombre, entonces él pudiera, ya en el momento de recuperar la vista, ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Fíjese. Y los demás, otras personas, también al ver las obras de Dios, al ver la obra del Señor, también se volvieran a esa luz verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Me es necesario, dijo el Señor Jesucristo, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. El Señor Jesús aquí, en lugar de enfocarse en el ciego como un problema teológico, como se lo estaban planteando sus discípulos y los demás, Él lo ve como una oportunidad de hacer las obras de Dios. Es importante ver eso. Él sintió la urgencia, él dijo, me es necesario. Él sintió la urgencia de hacer esto mientras aún fuere de día, entendiendo que era ese tiempo ministerial en la tierra, cuando él estuvo en la tierra, ¿no? Me es necesario, ¿no? Hacer las obras. Es una declaración fantástica, maravillosa que el Señor Jesús hizo, mostrando cuánto trabaja. Él mismo lo dijo. Mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo trabajo, ¿verdad? Él es el trabajador por excelencia. Él es el que obra y no para de obrar. Él es el maestro de los trabajadores, de aquellos que pretendemos trabajar, de aquellos que queremos hacer la obra del Señor. Él obviamente obró bajo las limitaciones de la mortalidad, pues estaba en un cuerpo, y también reconociendo, entiendo yo, que había una brevedad en la vida, en el tiempo que estaba. Entonces era muy diligente en el servicio y era continuo en el servicio. Siempre estaba haciendo algo, siempre estaba obrando por los demás, siempre estaba haciendo algo bueno, enseñando, instruyendo, haciendo milagros, bendiciendo. Y aquí nos viene la señalización a nosotros, que siempre que veamos a una persona, ya sea en dolor, enferma, angustiada, en dolor, ¿verdad? Que cambiemos esa manera, que en lugar de culparlo por lo que pueda hacer o lo que pueda pensar esa persona, cómo pueda actuar, más bien veamos una oportunidad para mostrar ese amor de Dios, ¿verdad? Es como una ocasión que podemos usar para la manifestación de la gracia del Señor.
¿verdad? Porque no va a ser por nuestra fuerza, sino que por lo que el Señor hace en nosotros, que ha hecho en nosotros y que nosotros también podemos compartir con las demás personas. El Señor Jesús dijo, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Él entendió esas oportunidades, como dije ya, esas oportunidades para poder servir y hacer el bien. Y sabía él que no iban a durar para siempre mientras estaba en la tierra. Él sabía que ese hombre estaba en una necesidad. Entendimos ya también que el ciego no estaba pidiendo que lo hicieran ciego, ¿sí? Y aquí podemos entender y tomar lo que el Señor Jesús siempre, siempre nos va a dar algo mejor de lo que nosotros podamos estar pidiendo. El ciego les estaba pidiendo una limosna, una ayuda, ¿sí? Y el Señor Jesús hace algo mucho mayor. Algo, como dije, que primera vez que se nota en la Biblia, ¿verdad? Que se registra en la Biblia, es un milagro de esa índole. Entonces, él sabía que iba a haber otra vez otro problema, porque era día sábado, como si leímos el capítulo, vemos que ese milagro sucedió durante el día sábado, el día de reposo. Entonces, otra vez un problema iba a causar, otra vez más controversia, iba a causar más dificultad con aquellos líderes religiosos que lo trataban de apedrear, ¿verdad? Y no agarraban piedritas de ese tamaño, tomemos en cuenta, eran piedrotas, ¿no? Pero él, su compasión lo movió y hacer ese milagro de todas maneras. Cito a Spurgeon, dice, nuestro Señor, como hombre en la tierra, tuvo un día. Solo fue un día, un breve periodo y no muy largo. No podía hacerlo lo más largo, pues fue decidido así por el gran Señor, Dios Todopoderoso. Dios lo dispuso así y el Señor Jesús lo sabía. Hasta aquí, hermanos, otro comentario, ¿alguien que quiera agregar? ¿Continuamos? Continuamos. Versículos 6 y 7. Veamos ahí, vamos a ver cuando el hombre ya es sanado. Leamos, versos 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Tome nota, regresó viendo. Bueno, vamos por partes. Escupió en la tierra, hizo lodo con saliva. Es un método que para nosotros puede parecer un tanto, cosa seria, ¿no? Imagínense que, bueno, yo recuerdo cuando yo estaba chico también, que mi mamá decía, le salían unos barros a mí en la cara, y decía, en la mañana en ayunas, échate saliva y frótate, ¿verdad? Y es un buen remedio. Bueno, la saliva tiene, y vamos a ver que eran métodos que se usaban con la saliva también. Pero bueno, está bien, era mi saliva, pues, yo solito, ¿verdad? Pero ¿qué otro te eche saliva? Uno dice, ay, caramba, pues no, paso, ¿verdad? Qué sé yo. Pero podemos suponer de pronto que yo podría decir que, no sé, me da la sensación de que el Señor aquí estaba de pronto quería hacer un cierto énfasis en dos cositas por lo menos. Una es que así como Dios hizo polvo del polvo, del suelo, y con barro pues obró y todo, hizo la obra de la creación, creó al hombre, ¿verdad? Asimismo pues se usó obra de creación para hacer este milagro, ¿no? En el hombre. Podría ser, no sé. También, pues, podría ser que él consideró importante cambiar su método, pues ya habíamos visto otros tipos de milagros antes, y dijo, no, pues vamos de pronto, no estoy diciendo que así fue, pero que de pronto cambió el método y para que nos quitemos esa sensación de que nadie, pues, empieza a decir que esta es la forma de sanar, que haya un método, ¿no? Y entonces la gente empieza a decir de que por eso hay que hacerlo así, porque en la Biblia está. El Señor no, en su soberanía, determinó que no fuese así. Recordemos lo que Pablo decía, ¿verdad? 3 veces le pidió al Señor que me quite este aguijón en la carne. No dice qué tipo de enfermedad tenía, no dice qué tipo de malestar tenía. Porque si no dijera, ay, yo sufro igual que Pablo, ¿verdad? Yo estoy sufriendo, no. Y es que entendamos, hermanos, que el poder no está en los métodos. El poder está en el Señor. El poder lo tiene Dios. De hecho, ni siquiera la oración tiene el poder. El poder lo tiene Dios,
¿sí? Algunos comentaristas notan de que lo que acabo de mencionar, que para nosotros es muy extraño, pues eso de usar la saliva, ¿verdad? Como medicina, básicamente, como remedio, y especialmente sobre los ojos, no era muy extraño, no era extraño en el tiempo antiguo, ¿no? De hecho, vemos en Marcos, hay registros de otras dos sanaciones, por lo menos dos registros de otras dos sanaciones que Jesús las hizo con saliva, ¿verdad? Aquel sordo y tartamudo, ¿verdad? Allá en Marcos 7, no lo busque, yo se lo leo, lo traigo anotado, y dice, y tomándole parte de la gente, aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Ahí está, escupiendo, la saliva involucrada. También le hizo un milagro a un ciego en Betsaida, perdón. Y dice, en Marcos 8:23, más adelantito, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Otra vez la saliva ahí mostrada, utilizando la saliva como un método. Pero aquí hay dos cosas también que quiero hacer mención de esto, que el milagro que a estos dos les surgió, les pasó de inmediato, ¿sí? Ahí mismo se fueron sanados. A este segundo, al ciego de Betsaida, le preguntó y le dijo, no, sí miro, ¿verdad? Pero son como unos árboles, pero que caminan. Y vuelve a hacer ahí otra vez el Señor Jesús, lo vuelve a tocar, y ya sí los ve a los hombres. Entonces fue sanado de inmediato. Pero vemos en el relato que estamos estudiando ahora aquí en Juan, que lleva muchos más detalles. Hay más obra. Y es que aquí vamos a ir entendiendo cómo la fe se va moviendo y cómo la fe nos va moviendo a nosotros de manera tal de que podemos ver la gloria de Dios cuando estamos y actuamos en fe hacia el Señor. El Señor Jesús le dice, ve a lavarte en el estanque Siloé. Veamos algo. El Señor Jesús fue el que tomó la iniciativa. No fue el ciego. Ya dijimos antes, el ciego no pedía que le dieran la vista. De hecho, pues de eso vivía, ¿verdad? Por ser ciego, se ponía ahí y ese era su jale, ¿verdad? Ese era su trabajo. Entonces, vemos aquí que el Señor Jesús toma la iniciativa, como la ha tomado en nuestras vidas también. Él fue el que nos buscó. Nosotros ahora le buscamos a Él, por supuesto, pero en respuesta a lo que Él ya hizo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ya el Señor ya hoy obró en nosotros, ya hizo algo, entonces nosotros en respuesta, en agradecimiento, le buscamos a Él y queremos agradarle a Él. El Señor Jesucristo fue al hombre ciego, no el ciego a Él. Pero vemos también que de pronto el Señor Jesús aquí esperaba que el ciego actuara con fe, porque le da una serie de indicaciones, ¿sí? Y es que la sanidad llegaría a no ser que el ciego obedeciera lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Y esto nos lleva a nosotros ahora a entender, deberíamos de entender, de que si obedecemos al Señor Jesús, el Señor obrará en nuestras vidas y nos mostrará cosas que no tenemos ni la más mínima idea nosotros en el momento. A nadie le gustaría que les ponga saliva en los ojos, ¿verdad? Bueno, algunos dicen que es hasta ofensivo, ¿verdad? Así como dicen también que el evangelio es ofensivo. Algunas personas dicen, no, es que el evangelio ahí, los hermanoides y esto y lo otro. Algunas personas sienten que el evangelio es ofensivo y sí lo es. ¿Sabe qué? Sí lo es. El evangelio es ofensivo, pero ofende al orgullo del hombre, ofende a la sabiduría humana. Aquel que se cree más conocedor y dice, no, es que no hay Dios y esto y lo otro. Sí, el necio dice, no hay Dios. El necio dice, no hay Dios. De hecho, Pablo dijo allá en 1 Corintios, en capítulo 1, verso 23, se lo leo, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria a Dios por eso. Algunos sienten que es inadecuado, ¿verdad?, el evangelio, pero ¿qué tal esos programas de psiquiatras, esos programas de políticos, esos programas sociales que hay en el mundo?
¿Acaso son mejores que el poder transformador del Evangelio, que ha transformado vidas y que seguirá transformando vidas? ¿El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Claro que no, ¿verdad? Todos sabemos que no. Bueno, y continúa y dice, fue entonces y se lavó. Como acabo de decir, esto requería de fe. Él pudo haber dicho, no, pues aquí me lavo, aquí traigo mi osarca, ¿verdad? Aquí traigo mi agüita. Pero no, él obedeció y fue hasta el Siloé. Y es que estaba retirado. No es que, porque cuando regresó ya el Señor Jesús ya no estaba. Podemos verlo de esa manera. Y otra cosa también que el Señor Jesús ni siquiera le prometió que iba a ver. No se menciona. Aquí no dice nada de que vete para que puedas ver. No le ofreció nada. No le dijo, te vas a sanar. Dijo, ve, lávate. Él obedece. Y regresó viendo, ¿verdad? Regresó viendo. Ah, caramba. Esta es la primera vez, como dijimos hace un momento, que se registra un milagro de este tipo. Y así como este hombre, recordemos allá en el capítulo 5, ¿verdad? De este mismo evangelio, donde aquel paralítico de más de 30 años que había sido paralítico, podríamos verlo como si fuese aquel judío que necesita ser sanado. Vemos ahora en el caso del ciego que no tiene vista, que no tiene nada, lo podríamos ver o asimilar como los gentiles, ¿sí? Como nosotros también, que no teníamos ninguna esperanza, que no teníamos ninguna posibilidad, el que podamos empezar a ver esa sanidad en el Señor, al creer en Él como aquel que había sido enviado por Dios y que era la luz del mundo. Pero es importante notar algo, que lo que el Señor Jesucristo hizo aquí con el ciego. Le dio indicaciones, obró en él. Él se dejó, por supuesto, pero él obró en él y le dijo, y le dio indicaciones para hacer. Este obedeció y el resultado fue muy favorable para él. Pero sobre todo, si lo vemos en el ámbito más espiritual, es que es esa sanidad del alma, esa salvación que el Señor nos concede. Los versos 8 al 12, vamos a leerlo rápidamente, el tiempo nos comió. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Entonces vemos que otros decían, a él se parece. Él decía, yo soy, aquí estoy, decía él, yo soy ese. Y es que algo bien importante, que es cuando el Señor obra en la vida de aquel que andaba perdido, errado, sin esperanza, sin Dios en el mundo, es su vida transformada. Hay algo que es increíble, no podemos decir, no es posible, no, es que no es él, es otra persona. ¿Recuerdan aquel endemoniado gadareno? ¿Sí? Que también no creían que él era. Y una persona totalmente transformada, cambiada. Y bueno, si tu vida no está dando esas muestras de cambio, esa transformación, pues pon tu barba en remojo, el que tiene barba, ¿verdad? Ponga su barba en remojo porque podría ser de que no se ha puesto a cuentas con el Señor. Hermana. ¿Puedo comentar algo que se me quedó ahorita que dijo anteriormente, que Jesús le dio indicaciones y luego que él obedeció y el Señor obró? Y muchas veces a nosotros el Señor nos habla a través de la palabra, pero nos queremos saltear eso de obedecerlo y queremos que Dios sobre nosotros. Amén. Entonces por eso creo que es muy importante ver el ejemplo de él,
que obedeció al Señor, porque él pudo haber dicho, pues si yo no le pedí, pues yo no quiero, no lo voy a hacer o algo, pero él le da las indicaciones, Jesús obedece y luego hay una obra. Creo que es lo que el Señor nos llama, a escuchar su palabra, no solamente escucharla, sino que obedezcamos para ver la obra del Señor en nosotros. Amén, amén, hermano. Creo que todo radica, como dice mi esposa, radica en cómo empieza el pasaje. Jesús vio a un ciego que no lo veía. Y es la parte que usted enfocó y dijo, Dios tomó la iniciativa. Porque Él no pedía un milagro, Él no pedía, Él, como dice usted, estaba a gusto, pues recibía dinero sin trabajar, entonces estaba a gusto, pero cómo empieza el pasaje es de que Jesús tiene cuidado, o sea, Él ve y Él nos ve, y es como dice mi esposa. Entonces, a veces Dios quiere obrar. Ahora, el que haya recibido un milagro todavía ahí no significa salvación, porque eso se ve más adelante. Eso se ve más adelante que Él tuvo, porque Él ni siquiera conocía a Jesús. Ni siquiera dice, no sé, un tal Jesús. O sea, no lo dice, un rabí o algo, o X, no. Sino que vamos más adelante la importancia de que tu fe te ha salvado. Lo dice Jesús porque fue expulsado. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando, pero es como empieza el pasaje. Jesús vio, y cuando Jesús ve o nos vio, Él nos vio nuestra condición. O sea, miserables en el pecado, ciegos, de una ceguera espiritual, y es cuando lo que aprendemos de este ciego es que él simplemente siguió las órdenes. A veces queremos ver en nuestra vida milagros, pero no queremos seguir órdenes, no de un hombre, sino de la palabra, que la palabra se hizo carne, el verbo vino y moró entre nosotros, lo dice Juan, y nosotros decimos tener ese verbo, pero no queremos sujetarnos a ese verbo, que es la palabra de Dios. Queremos seguir haciendo nuestra... O sea, Él no reprochó al ciego, Él se dejó hacer, o sea, se batió lodo, caminó y Él siguió, o sea, Él hizo lo que tuvo que hacer. Lo que él, ahora sí, como esa fue una enseñanza para sus discípulos, porque ahí fue donde Jesús ve y sus discípulos le preguntan, ¿quién pecó? Entonces ahí sus discípulos ven fe y obras. Amén. Fe en acción, como decimos mucho, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios por eso. Hermano, otro comentario. Sí, queriendo retomar un poquito de lo que decía el pastor y no olvidando del contexto que veníamos saliendo, ¿verdad? Que el Señor había estado siendo confrontado y calumniándolo y todo lo que había pasado desde que lo que pasó en el capítulo 5 del paralítico en Bethesda. No olvidar de que estábamos, bueno, en este escenario se da en un día de reposo. Y el Señor cuando les dice que no era eso lo importante, sino que le dice, no es necesario hacer las obras del que me envió, o sea, del Señor, y retoma, no podríamos decir que retoma lo que le dijo, mi Padre siempre ha trabajado, yo aún trabajo, y le dice a los discípulos, los confronta, le dice, entre tanto, dice, que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, el uso del mundo, en otras palabras le dice, bueno, me están preguntando que si que eso o eso no es lo importante. Lo importante es hacer lo que el Señor me envió a hacer. A nosotros, Pablo nos dejó escrito y nos dice, bueno, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y pues, ¿qué aprendió Pablo en este caso, o los discípulos? Y está hablando de los discípulos, no le está hablando de otros judíos, está hablando de los discípulos, los está confrontando y los está llevando más allá y no dejando a un lado que estábamos en día de reposo. Cuando usted comentó sobre la ley que no dejaban a la mujer que se viese al espejo, también había una que en ese día nadie se podía lavar la cara. Mire cómo es la cosa. Nadie se posea que si usted se levantaba con un chele, como decimos en El Salvador, una lagaña, no se lo podía quitar, porque ese era ya un trabajo. Entonces, como el Señor, o sea, va a la tierra, me llama la atención, va a la tierra desde la formación del hombre. Y cuando se forma el hombre, sopla vida en él. Y acá usa él, o sea, de una manera, no sé, diosidencia, que podemos llamar de esa manera, lo lleva ahí y le dice, bueno, ya no solo queda ahí, sino que ya queda en la acción también del hombre, haciendo todo lo que pasó en el escenario también en el paralítico de Bethesda. Porque en un día de reposo, el paralítico estaba levantando su lecho. Y aquí él iba a ir a lavarse, una acción. O sea, si a eso le ponemos que iba a levantar, iba a irse a lavar, y está quebrantando la otra ley que no se podía lavar el rostro, en ese caso tenía que ir a lavar. Si bien no sé si lo está
está tomando. Y lo que le dice a los discípulos, o sea, me confronta a mí esa palabra, porque todos decimos, el Señor es milagroso, el Señor tiene poder, el Señor es lo otro, pero a veces nosotros no anhelamos o no queremos orar por él. Todo queda bajo la soberanía del Señor, claro, porque Él sabe si, como dice usted, Él no le dijo, vas a ver, no le digo también si lo hace, vas a ver, o si no, simplemente, y a veces tenemos que obedecer lo que el Señor nos manda a hacer. Lo que pasó con Naamán, si no me equivoco, en general, el profeta le dijo, ni siquiera lo recibió, mandó al criado y le dijo, ve y dile que haga esto y lo otro. ¿Y qué hizo? Se molestó y le dijo, bueno, no hay mejores lugares donde pueda. Y un criado va y le dice, si te hubiera dicho que hicieras algo más difícil, lo hiciera, ¿qué te cuesta ir? Y va, obedece, hace y es limpio de verdad. Entonces, hay mucho, bueno, tanto que aprender de acá, nosotros como ahora, como seguidores del Señor, de no solamente hablar del Señor, como dice usted, o sea, ponernos a pensar, tenemos un llamado, cada uno, ¿no? Que sea mínimo, y lo que le dice a los discípulos, en un día de reposo, lo que está haciendo, y que después vemos que después de todo esto se desata otro lío tremendo, más adelante, en la historia de lo que sucedió, porque bueno, empiezan otra vez los judíos, ya en este caso. No quiero adelantarme a eso, pero sí tomar en cuenta que, por lo menos eso en mi parte, el Señor, lo que nos está demandando, porque le demandaba a los discípulos, oye, durante el día es que se trabaja, dicen, la noche llega, o sea, el tiempo se nos acaba. Se nos está acabando el tiempo como siervos en el día, estamos bien, gracias, no estoy bien, gracias, porque no tomar a ninguna otra persona y vemos la acción, lo que le demanda a la otra persona, o sea, hey, no, haz caso, la obediencia, la acción, pero no te quedes ahí. Otro que nos enseña es que a veces no vamos a recibir sanidad o el milagro luego cuando nosotros lo pedimos. O sea, hay un proceso que se tiene que llevar a cabo. Amén, 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 sí mismo. Justamente el tiempo nos come, ¿verdad? Y pues los años no pasan de balde. Y como acaba de decir el hermano, pues pensemos en eso porque es importante el que podamos proclamar, el que podamos compartir las maravillas del Señor a aquellos que están ciegos, a aquellos que están necesitados, a aquellos que no conocen. Vean lo que hicieron los apóstoles, ya después que habían aprendido, ¿verdad? Y ya el Señor Jesús ya estaba en la gloria con el Señor y pues glorificado y exaltado en los cielos. Ahí en el capítulo 3 del libro de los Hechos, vamos a leerlo rapidito, aunque el tiempo ya casi está por acabarse. Dice, esta es la situación donde curan a un cojo, ¿verdad? Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, dice el versículo 1, la de la oración. Ellos iban a orar. Y por cierto, están invitados, hermanos, a la reunión de oración, ¿verdad? Los días martes a las 7:30, valga el comercial. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese de los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diesen limosna. Otra vez vemos el caso, ¿verdad? Está pidiendo ¿qué? Limosna. Él está pidiendo una limosna. Pero Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Yo me imagino a Pedro así con la bolsa en el pantalón, míranos. O sea, bueno, no tenían pantalón, ¿verdad? Pero así como que, míranos. Porque vea, por lo que dice, por eso me imagino eso, ¿no? No sé por qué tengo esa imaginación, pero dice, míranos. ¿Dónde estoy? El verso 5. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Dijo, uy, se están bolseando, ¿verdad? Pero más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dieron algo mejor de lo que él estaba pidiendo. Pongamos atención en eso. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Fíjese bien, ponga cuidado aquí.
andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le dio, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Es importante que tome cuidado en eso. Y le conocían, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esta es la parte que quiero retomar de parte de mi hermano y mi hermana, que los comentarios que hemos hecho, que nosotros, cuando hemos sido rescatados por el Señor, lo menos que podemos hacer es alabar al Señor, glorificar su santo nombre. Y no me estoy refiriendo únicamente al llegar a la iglesia, esa es parte de. Por cierto, hay que llegar temprano, sí, es importante, hermanos. Y mire, yo lo aprendí de un hermano guatemalteco que habla todavía su español, que parece gringo, ¿eh? El español de él le cuesta, pero una persona muy sencilla, pero muy profunda para pensar, y decía, es que hermano, yo una vez leí, me lo hizo recordar porque lo había visto antes, es que si ya llegas a tiempo, ya llegaste tarde. Y sí, es cierto, si quieres llegar a tiempo, llega temprano. Porque si llegas a tiempo, ya llegaste tarde. Y si llegaste tarde, pues es como que ya no llegaste, ¿verdad? Entonces eso es importante, porque se trata de que vamos a servir al Señor, que vamos a ir a ofrecer al Señor, que vamos a alabar al Señor. Alabar únicamente no es cantar. Alabar no solamente es orar. Alabar no solamente es ofrendar. Lo incluye. Y no solamente recibir palabras. De hecho, venimos aquí a dar nuestro tiempo, a dar oración, a dar alabanzas al Señor. A eso venimos. Y si nosotros no damos muestras de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, pues pongamos nuestra vida en tela de juicio. Autojuzguémonos, evaluémonos, porque si lo menos que puedo hacer yo es alabar al Señor y servirle en todo lo que el Señor me manda, en mi iglesia local y con los hermanos de la iglesia y con la gente en particular, con mis compañeros de trabajo, y en agradecimiento por lo que Él ha hecho, si es que ha hecho el mayor de los milagros, la salvación. Me ha concedido esa salvación. Pablo a los Corintios les decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Las personas que lo vieron a este paralítico estaban maravillados, lo conocían, sabían que era el que se ponía a pedir y todo, pero ahora es diferente. Bueno, las personas que nos conocen a nosotros en nuestra vida pasada, que puedan darse cuenta que somos diferentes, que somos otras personas, somos nueva criatura, porque Dios nos ha dado un nuevo corazón, nos sacó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Ahora vivimos para Cristo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y por lo tanto, Él es quien gobierna mi vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Recordemos otra vez la historia del Gadareno, ¿verdad? Donde el Señor Jesús lo sana, que tenía un montonazo de demonios, ¿verdad? Decía que era legión porque tenía un montón, no voy a leer ni contar la historia, pero al final él quería andar con el Señor, está sanado y está libre, y él quiere ir con el Señor Jesús, él quiere ir con el Señor Jesús, pero el Señor Jesús no lo deja, ¿verdad? Él no se lo permitió, dice ahí en el versículo, creo que 19 del capítulo 5, ahí en Marcos. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. De manera que nosotros podemos tomar también eso y decir, cuán grandes cosas ha hecho el Señor en mi vida. ¿Cómo no he de contarlo? ¿Cómo no he de compartirlo con aquellos que están sin esperanza, sin Dios? Que no tienen ninguna oportunidad, porque nadie les ha compartido. ¿O qué? ¿Nos da pena? O no, es que se van a burlar. Cuidado.
Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí vamos y todos incluidos. Es el poder de Dios, el evangelio. Entonces no debemos de avergonzarnos nosotros también. Que podamos decir como Pablo, no me avergüenzo del evangelio y también yo voy a proclamar. Y no solamente ir a la iglesia, porque al final cierran las puertas y aquí nadie nos ve. Aquí es bien bonito, todos somos cristianos, aquí todos, amén, hermano, aleluya. Pero es afuera, allá donde aquellos están necesitados, aquellos hambrientos que aún ni siquiera lo saben que están tan hambrientos y necesitados del evangelio, de ser rescatados, que sus vidas sean rescatadas. El tiempo nos está comiendo, hermano. ¿Algún comentario final o para terminar? Que podamos decir, hermanos, al igual que ese cojo, saltar de alegría, gozarnos en el Señor, alabar al Señor su santo nombre con lo que hacemos. En nuestra vida, en nuestra cotidiana vida, que podamos tener nosotros también esa condición y esa posición de proclamar el evangelio y de hacer las obras en agradecimiento por lo que Él ha hecho en nosotros. Cierre sus ojos, mi hermano. Oremos al Señor. Gracias, divino Dios, pues nos has dado la oportunidad de la salvación. Bendita salvación, Señor, que tú concediste. Viste a este inútil, sin Dios, sin esperanza, apartado totalmente de ti, en total ignorancia, Señor. Muerto en mis pecados. Pero me diste vida, aún estando ahí en esa muerte. Eres tan misericordioso, eres tan grande, eres tan poderoso, que lo único que me queda a mí es decirte grande, cuán grandes cosas has hecho en mí. Has tenido misericordia. Me has dado la oportunidad de una nueva vida. Me has dado ese perdón. Tomaste mi mano, me rescataste de ese lodo cenagoso y me libraste. Es por tu gracia, es por tu misericordia que estoy aquí. Gracias, divino Señor. Gracias por darme esa nueva vida. Permite, Señor, que pueda yo tener ese gozo de la salvación y proclamarlo en todo momento y a toda criatura, a toda persona. Contar esas maravillas, Señor, publicar esas maravillas como el de el Gadareno, que se fue a la Decápolis, a todas esas montón de ciudades, a contar tus maravillas. Y que yo también pueda contar tus maravillas, publicar tu grandeza, proclamar tu gloria, levantar mi voz como una nueva canción y decir, Señor, cuán grandes cosas has hecho, y que tuviste misericordia y que también puede tenerla con aquellos a quien se las esté contando. Que tuviste, Señor, a bien, porque así te plació, así quisiste, y me has redimido. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de estudio también que nos has permitido. Rogamos, Señor, que seas tú obrando en los corazones de cada uno de nosotros. Que seas tú, mi Dios, y tu palabra, la que nos mueve, y la que nos confronta, y la que nos anima también, de manera tal que seas tú el único glorificado. No es por conocimiento propio, Señor, sino que lo que tú has otorgado, mi Dios. A ti y solamente a ti, mi Cristo, sea toda la gloria, todo el honor, pues eres tú el único merecedor. Gracias, Señor Jesús, por el tiempo y la oportunidad que nos has dado. Queremos seguir estudiando, Señor, y queremos estar preparándonos para aquello que tú, Señor, tendrás y proveerás, sabiendo que y confiando de que tú traerás más personas necesitadas, deseosas, Señor, de tu palabra. Pero, Señor, tú también has dicho que nos pongamos a trabajar y que hagamos, Señor, conforme a lo que tú nos indicas en tu palabra y en tu espíritu. Gracias, divino Señor. Llévanos con bien a cada uno de nuestros hogares, Señor. Guíanos en el resto de la noche y lo que viene de la semana. Queremos honrarte, queremos glorificarte en todo lo que hacemos.
A ti, mi Cristo. Solo a ti la gloria, por siempre y para siempre. Eres nuestro Dios. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. El día domingo nos vemos aquí a las 2 de la tarde. Desde la 1 ya estamos aquí. Por aquellos que quieren llegar temprano, tenemos un tiempo de oración.